fijando las pautas del trabajo práctico. Walter está retrasado por cuestiones laborales, así que vamos a empezar con Néstor para que no se nos haga muy tarde, y se va a sumar Walter cuando vaya llegando del retraso que tiene. Así que bueno, empezamos, Néstor, ¿te parece con las filminas del tema de hoy? Dale. Bien, hasta ahora lo que habíamos visto, todo lo que vimos hasta la clase anterior, hablamos siempre de remuneración fija. Ahora nos toca ver la otra parte de lo que es una política salarial, que es la remuneración variable. A ver si esto funciona. Ahí está. Entonces, decíamos recién que remuneración fija, sabemos que habíamos visto antes que teníamos certidumbre de la percepción. Sabemos sí o sí que el empleador nos debe, por decirlo de una manera, una remuneración por habernos puesto a disposición suya para trabajar. Hagamos el trabajo bien o el trabajo mal, la remuneración fija la tenemos asegurada. Ahora, esa es la característica principal. Ahora, cuando empezamos a hablar de remuneración variable, tiene otra característica distintiva. ¿Cuál es? Que la remuneración variable puede modificarse o puede dejarse de percibir en ciertos periodos. Por ejemplo, remuneración variable, estamos hablando de lo más común, lo más habitual, son las comisiones por ventas. Por ejemplo, si alguien cobra una comisión por venta, si un mes vende mucho, va a cobrar bien. Ahora, si un mes no vende nada, esa remuneración variable va a pasar a ser cero. Entonces, por eso la característica de la remuneración variable, la misma palabra te lo dice, esta remuneración se puede modificar, un mes podés cobrar más, otro mes podés cobrar menos, y otro mes a lo mejor no cobrás nada de remuneración variable. Entonces, es importante hacer esta distinción entre la remuneración fija y la remuneración variable. ¿Por qué? Porque lo que me permite la remuneración fija es tener un presupuesto acotado, saber o tener controlado cuánto voy a estar pagando remuneraciones. Y en remuneración variable, cuando empezamos a designar o a decidir que nuestra empresa va a tener una parte de su salario por remuneración variable, tenemos que empezar a prestarle atención a otros parámetros, a otra manera de prever el gasto, de armar la previsión para hacer frente a esta remuneración variable. Y más adelante vamos a hablar, lo menciono solamente para que lo tengan en cuenta, más adelante vamos a hablar de beneficios adicionales que también tienen otra característica que es totalmente distinta a las otras dos, que son otorgados voluntariamente por el empleador, pero esto lo menciono solamente, pero no lo vamos a ver hoy nos vamos a centrar en lo que es remuneración variable. Estos tres elementos, remuneración fija, más remuneración variable, más beneficios adicionales, es lo que conforma la compensación total, que es lo que se traduce en el salario del trabajador, el sustento, y es lo que tenemos que aprender a administrar, porque administrando bien estos tres elementos podemos atraer y retener talentos. No nos centremos solamente en la remuneración fija y nada más, porque el mercado hoy está muy atento a todo lo otro. Entonces, continuamos con lo que es remuneración variable. Un poco, Néstor, digamos, sí, para reforzar el concepto de lo que estás comentando, nosotros tenemos tres grandes ejes para todo lo que es administración, digamos, de remuneraciones desde el punto de vista de política salarial, que la remuneración fija, la variable y los beneficios adicionales que hacen a la compensación total. Debemos manejar esos tres ejes con mucho criterio, haciendo, digamos, siempre un marco referenciando el marco jurídico en los tres casos, y, digamos, gestionando las mismas de manera con herramientas que nos garanticen, como ya hemos visto en clases anteriores, la equidad interna y la competitividad externa. La clase de hoy se va a centrar solo en remuneración variable, después vamos a tener una clase
dedicada a los beneficios adicionales, pero es muy importante poder, digamos, descomponer los tres ejes, digamos, entenderlos bien, comprenderlos bien, y la gran, digamos, el gran concepto que nos tiene que dar la remuneración variable es que, a diferencia de la remuneración fija, no existe una certidumbre de la percepción. Digamos, la remuneración fija nos da la posibilidad de nosotros poder prever a fin de mes lo que se llama el devengado del sueldo, es decir, al día 30 la empresa pasa a deber, digamos, a los empleados, digamos, el trabajo contraprestado, ¿no? O sea, yo como trabajador, digamos, puse tanto mi físico como mi mente, y al día 30 me hice acreedor al sueldo que la compañía me va a tener que acreditar. Desde el punto de vista de remuneración fija, eso está claro, digamos. Eso es lo que se llama mínimo bruto garantizado, que nos permite administrar lo que son los costos fijos. Es decir, cuánto es lo mínimo que yo tengo que pagar si no pasara nada extraño. Es decir, si nadie hace horas extras, si nadie gana un premio, si no hay comisiones. Eso lo puedo saber, digamos, como persona de recursos humanos, como responsable del área. Si alguien me dice el día primero, ¿me podés estimar y presupuestar los costos del sueldo del mes? Digamos, desde ya que uno puede estimar lo variable teniendo en cuenta datos anteriores, con historias de horas extras o digamos, haciendo un repaso de los últimos meses, pero los fijos sí se puede estimar claramente. Eso en cuanto a mantener los costos, digamos, fijos de la empresa con un cierto control y poder nosotros como personas del área dar una información y un valor agregado al resto de la organización. Lo variable, bueno, ahora lo vamos a desarrollar, Néstor lo va a ir explicando, pero quería dejarles claro este eje en lo que es remuneración fija en cuanto al control de costos y a lo que es el mínimo bruto garantizado. Vamos, Néstor. Pasamos a la que sigue. Entonces, ¿por qué las empresas deciden tener una parte de su sueldo como remuneración variable? Primero, para reforzar el alineamiento de la política de remuneraciones con el planeamiento estratégico. ¿Qué quiere decir? Si soy una empresa que mucho del desarrollo de la empresa se debe a las ventas de algún artículo, un producto, voy a tener que alinear esa política de remuneraciones con el planeamiento estratégico de mi empresa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si estoy centrado en la venta, bueno, tendré que poner alguna remuneración variable que sea, por ejemplo, comisiones por ventas. Si no, a la gente le va a dar lo mismo vender o no vender, y entonces siempre voy a estar solamente con la remuneración fija y sin motivación para los empleados. ¿Qué incentivo va a tener alguien de querer vender algo más si no tiene ningún beneficio económico? Si se logra el objetivo de la empresa, que es, por ejemplo, aumentar la participación en el mercado donde compite con otros que se dedican a lo mismo, y va a poner un objetivo que sea, aumentar la participación en el mercado. Entonces, si esos resultados se logran, cualquiera sea, ventas, participación en el mercado, lo que sea, la remuneración variable ayuda a eso. Ajustar el costo laboral a la realidad del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tuviese todo mi salario como remuneración fija y al negocio le va mal porque vende menos, por ejemplo, caso actual, con esta pandemia muchas empresas no logran los objetivos que se habían planteado al principio del año. Entonces, si yo tuviera todo como remuneración fija, no tendría posibilidad de ajustar el costo laboral a la realidad del negocio. Ahora, si yo tengo una parte de comisiones por resultados o por ventas, podría ajustar ese costo, justamente porque al haber bajado las ventas, el salario va a ser menor, pero no porque hayan trabajado menos, sino porque no se han logrado los objetivos. Ahora vamos a ver qué pasa con los objetivos durante el año. Y después, lo que decíamos al principio, motivar a los empleados. Porque si no tuvieran un incentivo, a mí me daría lo mismo vender mucho, vender poco,
que la empresa logre sus resultados, o que logre sus objetivos, o que no los logre, si total a fin de mes tengo el mismo salario asegurado, no hay nada que me motive a hacer mejor las cosas, no me interesa, y entonces esto va en contra del desarrollo de la organización. Entonces, por lo menos por esos motivos, existe la remuneración variable en la política de remuneración salarial, en la política de remuneración. No nos olvidemos, chicos, que nosotros hablamos al inicio de de nuestra cursada, que las políticas son criterios que orientan nuestra gestión. Hablo de las políticas de recursos humanos en términos generales, ¿no? Son políticas que orientan nuestra gestión. Si nosotros escribimos una política con una idea definida, con un norte definido y siempre alineados a la estrategia organizacional de la compañía. Cada política que nosotros dictamos en nuestra área de recursos humanos como responsables de la misma, tiene que estar, digamos, en forma coherente, alineada a la política de la organización de la empresa en la que estamos. Eso tiene que tener una simetría, tiene que tener una coherencia, debe perseguir el mismo fin. Por lo tanto, la política de remuneraciones, la política salarial, es un indicio que nos permite estimular el rendimiento de las personas con el fin de lograr los objetivos que la organización persigue. En cada área, digamos, debemos trabajarlo con esa idea. Y me gustaría hacer de esto una referencia como ejemplo a lo que nosotros hacemos mucho hincapié en cada clase, que es todo lo que nosotros ponemos en marcha, todas las políticas que queremos desarrollar en una organización, debemos hacer un control de legalidad. El ejemplo más claro de la política de remuneración variable, y que más conocemos la mayoría de los que estamos en el área y los que no estamos en el área, porque algunos puede que trabajen y no trabajen en recursos humanos, son las comisiones por venta. Las comisiones por venta, digamos, nosotros debemos revisar qué nos dice el marco jurídico respecto a esto. Hay un convenio colectivo que es el convenio de viajantes, que es un convenio transversal a cualquier actividad. Es decir, si yo trabajo en empleo de comercio, si trabajo, digamos, y la actividad de la empresa en la que estoy está, digamos, sindicalizada bajo el Sindicato de Empleados de Comercio, voy a tener vendedores viajantes, pero también puede haber vendedores viajantes en una empresa plástica como en la que trabajo yo actualmente, o en una empresa, digamos, que se dedica a la venta de seguros. Entonces, más allá del convenio colectivo de actividad, el convenio de viajantes es un convenio transversal que tiene que ver con el oficio y con la función que desarrolla la persona. Y tiene características particulares, tiene un sueldo mínimo fijo garantizado, tiene un porcentaje estipulado para abonar, digamos, la comisión de venta que se realiza en el mes, tiene una indemnización especial si despedimos a la persona. Entonces yo no podría, digamos, en cualquier organización que estoy, implementar una política de remuneración variable fijando comisiones por ventas sin revisar esto que les estoy contando desde el punto de vista del marco legal. Es decir, debería revisar cómo, digamos, entraría a jugar la política de remuneración variable de comisiones por venta, cómo eso, digamos, se cruzaría con el convenio colectivo de viajantes, si es viable o no es viable, si eso entraría dentro digamos, si sería una persona de convenio colectivo, en este caso de viajantes, o si no lo es, yo puedo fijarla fuera de convenio y fijarle una comisión por venta. Eso requiere muchas veces consultas al estudio jurídico que nos asesoren la empresa, diferentes cuestiones. Esto lo quiero dar como ejemplo porque forma parte de un concepto variable muy conocido por todos, pero en el ejercicio de la profesión, en el ejercicio de nuestra tarea, debemos tener en cuenta siempre el marco jurídico, y me parece que es el ejemplo más claro. Después, por ejemplo, empleados de comercio tienen el famoso pago de presentismo, pero está dentro del convenio colectivo. No me acuerdo ahora el artículo, pero digamos, hay un artículo del convenio colectivo de empleados de comercio que fija un premio por asistencia y puntualidad. Por lo tanto, ahí, digamos, nosotros es una obligación abonarlo y liquidarlo y gestionarlo porque está dentro del marco legal, digamos. No sería algo que nosotros podamos introducir por fuera de lo que o por encima de lo que nos dice la ley de contrato o los convenios colectivos. Diferente es, digamos, por ejemplo, el convenio de camioneros no lo fija, entonces uno podría fijar un premio de asistencia en pos de bajar el ausentismo en una actividad como la logística, y esto estaría por sobre el convenio colectivo y lo introducimos con el fin de reducir ausentismo.
Y ahí es importante también, como profesionales del área, hacer escenario de costo-beneficio. Es decir, si yo tengo un ausentismo, por decirle algo, alto, que está por encima del 5%, que está en un 7-8%, y introduzco un premio por asistencia y puntualidad, voy a estar pagando algo que no venía pagando. Pero seguramente voy a bajar ese 8% de ausentismo, y un punto de ausentismo tenemos que poder ponderarlo en plata para mostrar gestión y decir, estamos pagando tanta plata que no pagamos, pero hemos bajado el costo del ausentismo porque la gente viene a trabajar y falta menos porque tiene una motivación para venir. Eso es importante, poder pensarlo, planificarlo, visualizarlo antes y ponderar los números, y después poder controlar que eso se cumpla o no. ¿Se entiende a dónde voy con esto? Además, por ejemplo, cuando valorás o ponderás ese ausentismo que se redujo, también entra ahí a jugar cuántas horas extras estás pagando para reemplazar al que viene. Totalmente. Entonces, todo eso es cuestión que es importante que nosotros como profesionales de recursos humanos lo valoricemos para mostrar por qué a veces poner un premio que antes no se estaba pagando, después se devuelve solo, se paga solo. Claro, porque digamos, el tema del ausentismo es el costo más alto que tiene el área de recursos humanos, porque cuando no viene una persona, como dice Néstor, tenemos que pagar horas extras, a veces tenemos que contratar personal eventual, o muchas veces se deja de utilizar una máquina y se deja de producir, y eso tiene un costo muy importante. Ahí están diciendo que hay gente que está esperando para ingresar. Sí, admití a todos, no tengo... Listo. Bien. Ahora, cuando hablamos de remuneración variable, tenemos por lo menos que dividirlas en tres tipos de remuneración variable. Remuneración a corto plazo. Corto plazo es un mes, 2 meses. Mediano plazo generalmente es anual o semestral. Y a largo plazo, más de un año para arriba, o más. Entonces, los ejemplos clásicos de remuneraciones variables de corto plazo son las que decíamos recién, convenciones por ventas, premios por productividad, premios por asistencia. Según qué tipo de empresa definirá qué remuneración variable a corto plazo puede incluir. Depende del negocio, del tipo de negocio, depende de los objetivos de la organización. Pero los ejemplos clásicos son estos, son los más comunes. Después las de mediano plazo, bonificación por desempeño, que generalmente se hace una evaluación de desempeño casi al finalizar el año, se define si se paga antes del fin de año o después por el tema de impuestos a las ganancias, acciones de la compañía o participación en las ganancias de la empresa. Que esto generalmente se da en empresas más grandes, no en todas, pero son los ejemplos que habitualmente nos encontramos. Y las de largo plazo pueden ser los seguros de retiro, seguros de vida adicionales, acciones con plazo de venta futuro, quiere decir que la empresa me va a dar participación en las ganancias a través de compra de acciones de la empresa, pero no es que las puedo vender mañana. Voy a tener un plazo de acá, por ejemplo, 5 o 6 años para poder negociarlas. Cualquiera de los 3 elementos o los tipos de remuneración de corto, mediano o de largo plazo, siempre voy a tener que determinar de dónde voy a sacar el dinero para pagar, porque tengo que también hacer una previsión. Decíamos recién el ejemplo de las comisiones del premio de asistencia. Pero por asistencia, si bien es algo que a lo mejor no se venía pagando, tengo que demostrar que el dinero lo puedo sacar del ahorro que me viene a hacer de unas extras, de riesgos, porque a veces tengo que reemplazar a una persona que sabe hacer el trabajo por alguien que no lo sabe hacer del todo bien, y eso genera tiempos adicionales, demoras, menos producción. Entonces, claro, acá, perdóname, Néstor, digo, lo que está diciendo Néstor es fundamental, chicos. O sea, en cualquier política de remuneración variable que querramos implementar, el financiamiento de la misma es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? No hay forma, digamos, de sostener una política de remuneración variable si no tiene forma de financiarse. Lo que quiero decir con esto es, si yo introduzco, por ejemplo, una comisión por venta, voy a tener que poder vender más de lo que vendía para que ese nuevo costo, que está por encima del costo fijo, es decir, de los sueldos fijos, esté, digamos, sustentado por la nueva venta y la nueva rentabilidad que eso me va a generar.
¿Me siguen a dónde voy? Digo, si no vendo más como para poder pagar la comisión que estoy introduciendo, estoy haciendo algo mal. O si no reduzco, digamos, el ausentismo, porque introduzco un premio por asistencia y puntualidad de forma tal que se pague con la reducción de costos, estamos haciendo algo mal. Es decir, tiene que poder autofinanciarse y con la nueva política de remuneración variable. Es decir, tiene que haber algo que me genere ingresos de fondo que puedan, digamos, sustentar el pago de la nueva remuneración que se va a introducir. Porque hasta ese momento no estamos pagando esto, digamos. Venimos pagando solo lo fijo en el ejemplo digamos, del cual estamos partiendo. Eso es fundamental, que se pueda autofinanciar, digamos, este nuevo costo que vamos a tener. Bien, una vez que la empresa decide qué remuneraciones variables va a poner justamente para motivar a los empleados, ven que no es tan sencillo. No, pongo una comisión por ventas y ya está. Y con eso los motivo. Bueno, tendré que definir de dónde vas a sacar los fondos para... ¿Por qué? Porque una vez que las implementé no las voy a sacar, no las puedo sacar. Porque es bajar el sueldo. Acuérdense que los sueldos no se pueden bajar. Entonces, si yo doy un paso en falso y después no puedo sostener la remuneración que yo mismo como empresa definí que voy a pagar, tampoco voy a pagarla un mes sí y un mes no, porque este mes no me alcanzaron los fondos o pensé que no llegaba, lo que sea. Siempre hacer el cálculo, revisar una vez, 2 veces, 3 veces, obviamente con el apoyo generalmente de la gerencia para ver si esto es viable, se puede hacer, lo pensé así, porque si después no puedo garantizar a los empleados que le voy a pagar lo que les prometí, esto no genera un buen clima interno. Y es un fracaso, y a futuro cuando se quiere implementar algo nuevo o de vuelta este mismo tipo de cuestiones, ya voy a tener un montón de gente que dice, esto no funciona, no funcionó, así que ahora nadie me garantiza que vuelva a funcionar, se pierde credibilidad, se pierde la oportunidad de justamente motivar a los empleados con algo diferente. Entonces, una vez que definimos si las remuneraciones van a ser de corto plazo, mediano, largo y sabemos de dónde vamos a sacar el dinero, estamos en condiciones de definir qué tipo de remuneración variable vamos a pagar. A ver, generalmente las empresas tienen 2 grandes sistemas cuando administran remuneración variable, que son la distribución de ganancias por un lado y el logro de objetivos por otro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, distribución de ganancias, la empresa va a definir cuánto de lo que ganó en el ejercicio o en el año va a distribuir entre sus empleados para mantenerlos motivados. Definirá un monto, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Ese monto generalmente se define por la alta gerencia. Hay un equipo de diseño del programa de remuneración variable, parecido al comité de valoración de puestos, pero en este momento van a tener que definir otra cosa. Van a tener que definir ese monto que se va a distribuir, primero, a quién se lo van a pagar, a quién les vamos a dar de ganancias, a las gerencias, a las jefaturas, a los analistas, a toda la empresa. Tendrán que definir quiénes son los beneficiarios. Después tienen que definir el sistema de información. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar claramente comunicado a todos los beneficiarios y tienen que poder tener acceso a la información para controlar si se ganaron el premio que la empresa les dice o si no se lo ganaron. Porque si no, la empresa dice, no, esta vez no te ganaste nada y no tienen forma de verificarlo, entonces ya ahí hay que generar un clima interno que no es bueno. Entonces tenemos que tener acceso a la información claramente y todo el mundo que está alcanzado por el premio tiene que tener acceso a verificar los resultados. Después voy a tener que este equipo de diseño va a tener que definir el monto. ¿A quiénes? Primero dijo a quiénes. Después va a tener que decir cuánto. Entonces, una vez que define cuánto de ese monto va a ir a cada uno de los que van a ser alcanzados por el premio, va a decir, bueno, ¿cómo lo distribuyo? Y después va a tener que armar
un buen sistema de comunicación permanente, porque puede ser que, por ejemplo, se define un premio y después nos olvidemos de explicar a la gente cuándo lo gana y cuándo no lo gana. Y cuando me olvidé de decirle cuándo no lo gana, y después que pasaron 3 meses pagándole el premio, llegó un momento que hubo un factor que condicionaba el cobro de ese premio, no lo cobró, o decir, pero nadie me dijo, ya tengo un derecho adquirido, entonces no me lo podés sacar. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que ser muy cuidadosos para que la gente sepa bien, no solamente cuándo gana el premio o cuánto va a ganar el premio, sino cuándo no lo puede ganar y en qué condiciones lo pierde. Si no, estamos generando de vuelta un costo fijo, porque una vez que le pague 3 meses se convierte en un derecho adquirido, si no le informé bien, claramente, cuando se hace que ese premio se pierda. Claro, digamos, los criterios, perdón, Néstor, los criterios, chicos, se dan cuenta que son muy importantes y tienen que estar pensados de antemano. Es decir, nosotros esto lo tenemos que hacer ejercicios previos, digamos, varios, para poder simular cómo sería la implementación de un sistema de este alcance. No podemos ponerlo en marcha y a los 2 o 3 meses darnos cuenta que se desvirtúa, porque no solo vamos a generar un costo fijo a partir de que pase un tiempo y eso se pase a ser un derecho adquirido, sino que vamos a perder credibilidad con el personal, vamos a generar más gasto a la empresa y se va a terminar desvirtuando la idea inicial, que era introducir una política que incentive el logro de objetivos por parte del desempeño de la gente, linkeado con los objetivos de la organización. Por otro lado, le doy un ejemplo que hoy pasa en el ejercicio profesional. Hoy todo es susceptible de estar grabado por impuesto a la ganancia de 4ª categoría. Entonces nosotros podemos inicialmente pensar en introducir el pago, digamos, de un concepto de remuneración variable que naturalmente va a gravar ganancias y quizás a la persona no le llegue finalmente al bolsillo lo que nosotros pensábamos que iba a llegar. ¿Cómo podemos evitar eso? Haciendo ejercicios de simulación previa antes de introducir un premio de estas características. Por lo tanto, ese es otro ejemplo de cuestiones a tener en cuenta y que son muy delicadas, porque lo peor que le podemos hacer desde nuestro lugar a la dirección de la empresa o al dueño de la empresa es erosionarle un gasto que finalmente no llegue a la gente o que llegue muy poco a la gente porque la mitad se lo llevó el fisco en el camino. Entonces, ese tipo de situaciones hay que planificarlas antes y pensarlas muy bien. Bien, ahí preguntan si estos sistemas se acuerdan con el sindicato también. Mira, el sindicato se le informa, porque esto generalmente es una decisión de la compañía de mejorar el salario del trabajador. El sindicato no se va a oponer. Se le va a informar al sindicato, o muchas veces en empresas muy grandes, el equipo de diseño del sistema también hay alguna representación sindical, pero esto hay que manejarlo con mucho cuidado, porque finalmente en estas reuniones, cuando se reúne el equipo de diseño, se tocan factores económicos de la compañía que muchas veces no quieren que el sindicato se entere. Claro. Entonces, se comunica, se le informa al sindicato. Mira, esto se va a implementar. El sindicato puede decir, mira, no nos parece, o sí nos parece, y la compañía dirá, esto se va a hacer o no se va a hacer. A lo mejor si el sindicato está proponiendo algo coherente se puede tomar en cuenta, no más de eso. Sí, aparte, digamos, ahí hay cuestiones a tener en cuenta que son las cuestiones políticas, ¿no? Digamos, el clima de la organización, qué tipo de actividad tengo, qué tipo de madurez tengo en la organización. Es decir, ¿qué quiero decir con la madurez? Es una empresa con un tamaño y una cantidad de años en el mercado y un equipo de recursos humanos consolidado. Es decir, recursos humanos es un área que tiene peso dentro de la organización, o es un área que está iniciándose. Porque si es un área que tiene mucho peso y tiene una envergadura y la organización tiene una madurez que le permite a recursos humanos tener, mucho peso en las decisiones, nos va a permitir tener una espalda para sostener esto. Y también depende de la actividad, ¿no? Hay sindicatos que son muy combativos, muy confrontativos, actividades con las cuales hay que tener en cuenta ese nivel de conflictividad que puede surgir, más allá que esto sea algo que la empresa otorga por encima de lo que dice la ley de contrato y los convenios colectivos. Ahora, así como digo esto, también digo
digo, y no quiero sonar contradictorio ni paradójico, en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, se redacta de forma tal que habla de la participación en las ganancias, ¿no? Digamos, entonces, está dentro de nuestra ley, siempre con Walter y con Néstor damos el mismo ejemplo que es conocido por todos. Bridgestone tiene, digamos, un bono anual a posterior a cierre de ejercicio, por el cual, digamos, los empleados cobran, digamos, un premio de acuerdo al resultado que tuvo el balance de la empresa. Eso se instauró en el 2000-2001, después de la gran crisis que hubo en el país, cuando la dirección de la empresa se sentó con el sindicato y le propuso, digamos, como solución reducir sueldos para no despedir gente. Y el sindicato, como buen tino, le planteó: vamos a aceptar esto, pero cuando les vaya bien también queremos ser socios de ustedes. Entonces ahí firmaron un acuerdo de empresa por el cual establecieron participación en las ganancias de acuerdo al resultado. Si a la empresa le va bien, digamos, todo el personal, desde el director hasta el último operario, sabe que va a ganar, digamos, un bono. Si le va mal, no lo va a ganar. Ahí hay una madurez y un diálogo, y hay una política de salarial de remuneraciones que todo el mundo la conoce, tanto personal de convenio como fuera de convenio. Pero estoy dando, digamos, un ejemplo de una empresa como Bridgestone, multinacional, imagino con una envergadura, digamos, dentro de un equipo de recursos humanos con especialistas y demás. A veces nos toca maniobrar en situaciones mucho más débiles, desde el punto de vista de empresas pymes, familiares, y tenemos que tener, digamos, mucha claridad y mucho cuidado en la implementación de este tipo de políticas, en pos de no desvirtuarlas y en pos de no llevarnos una confrontación con el sindicato de turno, con la gerencia de turno. Y por eso es muy importante el análisis previo de todas estas variables y todas estas contingencias que pueden surgir. No las podemos experimentar después que lo ponemos en marcha. Las tenemos que pensar y prever antes. Tenemos que pensar en todo lo que esto puede impactar, en el clima de la gente, en las gerencias que ya están, tienen que estar, digamos, comunicadas y consensuadas, en el financiamiento, en las contingencias, digamos, desde el punto de vista jurídico, en el impuesto a las ganancias, como les decía recién, si no introducimos algo que después no le va a llegar a la gente porque le retiene mucho impuesto a las ganancias. Y hay un montón de factores a pensar y a tener en cuenta en todo este diseño que está exponiendo Néstor. Bien, recién vimos las características del sistema de distribución de ganancias. Ahora vamos a ver que el sistema de logro de objetivos comparte características, pero lo que se premia es otra cosa. Acá en distribución de ganancias tenemos un monto que vamos a distribuir y vamos a definir cuánto es ese monto y qué criterio de distribución. En el logro de objetivos vamos a tener que definir qué objetivos vamos a considerar importantes para el desarrollo de la organización y que nos ayuden a lograr los resultados requeridos. Entonces, objetivos, por ejemplo, no sé, aumentar la participación en el mercado, subir el porcentaje de venta de un determinado producto o un servicio, no sé, reducir el índice de rotación de la compañía, cualquier objetivo. En producción, Néstor, en producción es muy clásico, digamos, bajar los defectos de la fabricación, ¿no? Mejorar la calidad, digamos. La cantidad de rechazo que los departamentos de calidad en empresas industriales hacen control de calidad, como bien lo dice la palabra, y generalmente rechazan las partidas que no cumplen con el estándar de calidad. Entonces eso es mucha plata, digamos, perdida. Por lo tanto, se trata de introducir a las áreas de producción el incentivo para que los productos se fabriquen con la mejor calidad posible y se bajen la cantidad de rechazos. Eso es muy común también. Claro, es importante acá tener en cuenta a qué se dedica la empresa, porque yo, por más que me copie un sistema de logro de objetivo de otra compañía, si no va con la cultura, con la misión o con la visión de la organización, no me va a funcionar. Y entonces, esos objetivos tienen que tener ciertas características que son importantes. Primero, tienen que ser desafiantes. Quiere decir que al que le proponga que siga un objetivo, le den ganas de alcanzarlo. Acompañado de esto, primero tienen que ser alcanzables. Si yo a alguien que vende algo, por ejemplo, le digo que en esta época de recesión, de pandemia, tiene que aumentar un 70% la venta de un determinado producto o servicio, y seguramente ese objetivo no va a ser alcanzable hoy.
Entonces, en vez de motivar, voy a desmotivar. ¿Para qué me voy a preocupar de cumplir ese objetivo si sé que no se puede alcanzar? Después tiene que ser medible, quiere decir que tiene que estar al alcance de todos algún elemento que me permita comparar cómo estaba antes y cómo estoy ahora, el avance del objetivo, si puedo, si voy mejorando, si no voy mejorando, si me falta, si no me falta. Y después tienen que ser realistas. No puedo poner algo que sea, además de inalcanzable, algo que sepa que no se puede lograr. Entonces, cuando defino los objetivos, tengo que tener en cuenta estas pautas, porque si no las tengo en cuenta, después voy a terminar desmotivando a la gente. También, como en el sistema anterior, hay un equipo de diseño que va a tener que pensar cuáles van a ser estos objetivos y cómo se van a medir. También va a tener que pensar, como en el otro, quiénes van a ser los beneficiarios. También tiene que estar acompañado de un buen sistema de información y control. Y también vamos a tener que definir el monto. Bueno, ¿cuánto le voy a pagar por lograr los objetivos? ¿A todos los objetivos le voy a dar el mismo peso? ¿O va a haber objetivos que van a ser más importantes que otros y los voy a premiar de otra manera? Y siempre tengo que tener un buen sistema de comunicación permanente, como en el otro sistema, que me permita saber si alcancé los objetivos, si no los alcancé, y si el premio que me prometieron me lo gané, y también cuándo no me lo gano. Muchas empresas, por ejemplo, el logro de objetivos es llegar a, a X cantidad de productos vendidos. Pongamos como ejemplo 150 productos vendidos en un mes, por decirles un número fácil. Pero llegué a 149 en el mes, no me gané nada. Entonces muchas empresas lo que hacen es decir, bueno, el objetivo es 140 o 150. Bueno, si llegaste entre 140 y 150, en vez de cobrar el 100% del objetivo, vas a cobrar un 90%, por ejemplo. Y si te superaste, en vez del 100, vas a cobrar un 105. Lo define cada compañía. Y recuerden que uno de los objetivos de esta remuneración variable es mantener motivado al personal. Entonces, si yo hice todo mi esfuerzo, pero en vez de vender 150, como me pedía la compañía, vendí 149, que igual la empresa no me da nada, son cuestiones que tengo que tener en cuenta. ¿Se entendió la diferencia entre los dos grandes sistemas y las características de los dos? Hay algo común a los dos, que es, digamos, la claridad que tiene que haber digamos, en los criterios que se fijen para acceder o no al cobro del mismo, ¿no? Eso tiene que ser, digamos, muy objetivo, muy claro para todos los que integran la organización, porque eso es lo que va a dar credibilidad. Digamos, lo peor que puede pasar es que esto nos genere un mal clima y que no esté claro digamos, bajo qué parámetros se alcanza, bajo qué parámetros se accede a cobrar o se pierde la posibilidad de cobrarlos. Eso me parece, Néstor, que es común a los dos, ¿no? Digo, sí. Si yo no tengo claro o no le comunico claramente, no solamente cuándo lo va a ganar, sino cuándo lo puede perder, estamos en problema, porque la comunicación tiene que ser clara y tiene que acompañar día a día, primero porque es plata de bolsillo de la gente. Y esto lo tiene que tener claro cuándo lo ganó, cuándo está cerca de ganarlo. Generalmente las empresas que ponen condiciones por ventas llevan un indicador en una cartelera que dice, bueno, el proyectado de ventas para hoy es X cantidad de dinero, y al final del día o al día siguiente dicen, bueno, ayer llegamos al 90% del objetivo diario o al 100%, entonces ahí ya hay un parámetro de control. Justamente esta información es la que tiene que estar en el día a día, que la gente pueda ver cómo los objetivos se van alcanzando o no se van alcanzando y puedan ver si su esfuerzo está dando resultado o no, tienen que implementar otro tipo de cuestiones, o muchas veces tienen que negociar un cambio en
en los objetivos. Porque a lo mejor al principio de año se puso un objetivo de alcanzar o aumentar un 10% más las ventas que del ejercicio anterior. Eso se negoció a fin de año, en diciembre, enero, y en marzo nos agarró la pandemia. Y obviamente las ventas bajaron y los objetivos no van a ser alcanzables. Entonces a lo mejor tengo que volver a negociar, de acuerdo a la situación, los objetivos que se habían previsto al principio de año. Entonces eso también es parte del juego y tengo que tener en cuenta, o tengo que tener por lo menos programado, una revisión de los objetivos en cuestión del mercado. O aparece un nuevo competidor. Claro, por eso cuando... un competidor... Sí, Néstor decía, por eso cuanto más firme, más claro, más sólido esté pautada la política de remuneración variable de inicio, más margen de maniobra nos va a dar ante imponderables, como por ejemplo el buen ejemplo que está dando Néstor de la pandemia que surgió en marzo. Digamos. Si el sistema tiene cierta solidez, tiene parámetros coherentes, con criterios objetivos, nos va a poder, digamos, permitir replantear la situación. De hecho, esto se ha dado en las organizaciones. Me imagino, Néstor, que tuviste algo parecido. Digamos, yo tuve que replantear todo el sistema de remuneración variable con el área comercial, producto del parate del mercado, de las ventas, la cuarentena. Cuando hay alguna cuestión de fuerza mayor, que no es imputable ni a la empresa ni a los trabajadores. Por lo tanto, hubo que barajar y dar de nuevo. Y si nosotros tenemos bases sólidas y coherentes, nos va a permitir con cierta, no digo facilidad, pero sí con cierta maniobrabilidad, poder dar respuestas que tengan cierta coherencia. Si esto estaba atado con alambres, si no estaba bien pensado y demás, ahí nos vamos a meter en un lío bárbaro. Bien, ahora vamos a ver un esquema de cómo se implementa esto. Perdón, Néstor, si casi sumó Walter, les quiero contar a todos, hace un rato se sumó Walter. Saludanos, Walter. Bien. Con el último aliento llegué. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cansado? ¿Agotado? Se te ve. Bueno, está oyendo. Sí. Bien, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de los pasos que habría que hacer para implementar cada uno. Vamos a suponer que la empresa decide que va a distribuir entre todo el personal 10 millones de pesos. Entonces, en la distribución de ganancias. Pero lo primero que tienen que decir, ¿a quién? A todo el personal, a la gerencia, a las ejecuturas, a los analistas, a todos. Bueno, listo. Una vez que definí a quién, que ese comité o ese equipo de diseño define a quiénes le va, o entre quiénes va a distribuir ese monto, listo. Entre la gerencia, las jefaturas y los analistas, ¿cuánto a cada uno? ¿Y qué es lo que se hace habitualmente? ¿Qué es lo que vemos en muchas compañías? A la gerencia y hasta 5 sueldos. A las jefaturas, ¿cuánto? Hasta 3 sueldos. Y a los analistas, hasta 1,5 sueldos. Por ejemplo, es uno de los criterios. Entonces, tengo que sumar, si supónganse que lo ganaran todos, me alcanzan estos 10 millones para distribuir entre todos. Es una forma también de decir, listo, también tiene algo de previsibilidad esta distribución de ganancias. Sé que más de 10 millones no me va a costar, sé a quiénes se lo voy a dar, la que definí, y sé cuánto a cada uno si lo ganaran todos. Porque esto va a estar condicionado por ejemplo, evaluación de desempeño, lo que sea que la empresa defina cómo medir los resultados. Claro, lo que Néstor, chicos, está queriendo decir es que a partir de fijar criterios, digamos, numéricos y fijar el máximo posible a abonar en el caso que todos alcancen los objetivos que nos planteamos, también podemos empezar a dar certidumbre de la remuneración variable, ¿no, Néstor? Vamos para ese lado. Claro. Es decir, yo puedo decir
el mínimo bruto garantizado es la remuneración fija, sin tener en cuenta la variable. Ahora, también puedo estimar el techo de eso, es decir, si todos alcanzan los objetivos, si la venta es la máxima posible y demás, yo puedo presupuestar y dar previsibilidad, digamos, a la gente de finanzas, en este caso, para un cash flow, de cuánto debería pagar si la situación es 100% cumplible. Entonces, la percepción de la remuneración variable se empieza a poder digamos, a estimar más certidumbre. Y esto, a la hora de hacer presupuestos, chicos, cuando empezamos en esta época del año a presupuestar el año siguiente, nosotros no podemos solo limitarnos a remuneración fija. Nosotros tenemos un histórico de horas extras, un histórico de ventas. Entonces, vamos a tener que estimar, por ejemplo, parados en septiembre del 2020, octubre, perdón, qué va a pasar en el 2021. Entonces, vamos a tener que pensar, simular e imaginar, pero no desde el punto de vista creativo, sino teniendo en cuenta siempre una historia para atrás, que son como se presupuestea, se hace el presupuesto, digamos, cuáles son, digamos, nuestros meses de mayor producción, según la actividad, según la empresa que estemos, si tenemos estacionalidad o no tenemos estacionalidad, cuáles son los meses de mayores ventas. Entonces, al efecto de presupuestar, también vamos a tener que simular una percepción de remuneración variable para poder dar, digamos, un estimado que va a formar parte de un cuadro de ingresos y egresos de toda la compañía. Creo que ahí no sé qué tú qué, Sí. dejé de compartir las montañas. Bueno, mientras volvés, Néstor, esto es muy importante lo que decía Gastón. Yo ya me olvidé si lo hablamos en esta clase o en esta cursada o en alguna de las anteriores. Tu famoso ejemplo, Gastón, de los retos de presentar un presupuesto y después ir y vender, mirá, ahorramos tal cosa. O sea, el público se renueva, ¿no? Espero que, salvo que haya un recursante, no recuerdo, que algunos ejemplos ya lo van a conocer, pero sí. Bueno, pero es el famoso ejemplo del que se quema con leche, ve una vaca. De lo que dice Walter, chicos, lo que dice Walter es una anécdota que yo cuento, donde estimé un presupuesto en una empresa, año 2005, no me acuerdo por ahí. Y en la primera revisión del trimestre, principio de abril, revisando el primer trimestre, enero-marzo, habíamos gastado menos en sueldos en remuneración variable de lo que había estimado yo. Entonces yo fui contento a la reunión con la dirección de la empresa pensando que me iban a felicitar porque habíamos ahorrado plata. En realidad no es que habíamos ahorrado, digamos, yo estimé algo que finalmente no fue lo que se gastó menos. Y recuerdo que esas anécdotas que quedan como enseñanza para uno, que la dirección de la empresa me dijo, se enojó mucho y me dijo, vos me comprometiste plata que finalmente no se usó un sueldo, que yo lo hubiese usado para invertir en la apertura de un local, no sé, comprando bonos en el mercado, haciendo un plazo fijo, lo que fuera. Es decir, yo iba esperando que me feliciten y me dijeron, flaco, vos me hiciste congelar dinero que finalmente no usaste, el cual yo le hubiese dado otro destino. Y esa es una enseñanza, ¿no? Digamos, desde ya que siempre es más grave estimar de menos que estimar de más, pero el hecho de estimar de más no nos deja salvo, digamos, de este tipo de tirón de orejas. No, el presupuesto es algo realmente, y hoy más que nunca, muy importante para todas las compañías. Es importante también, es clave que ustedes estén afilados cuando arman toda esta cuestión, todo este circo de remuneraciones, que tengan mucha precisión a la hora de presupuestar. Van de la mano, no son cosas distintas. Sí, Valeria, vos me estás preguntando, tiene que ser exacto. Yo te puedo asegurar que en los tiempos que vivimos, a mí, imposible. En la empresa, digamos, en la cual estoy trabajando ahora, tuve una discusión con la dirección muy dura hace un año atrás, porque, digamos, me pedían que el día primero, no solo a mí, todos los gerentes, que el día primero estimemos al detalle lo que vamos a gastar, digamos, estimar, digamos, decir el 1 de octubre cuánto vas a pagar el 5 de noviembre de sueldo. Entonces yo me planteé, le dije, es una locura, no puedo liquidar todos los sueldos en 2 días. Bueno, la situación se caldeó hasta que entendí que había que hacerlo de cualquier forma. Bueno, a partir de ahí lo tengo que estimar, creo que ni se lo conté ni a Walter ni a Néstor, pues esas cosas que nos pasan a veces, no se van a sorprender ellos. Y a partir de ahí, en el área de recursos humanos entregamos el costo, digamos. Por ejemplo, hoy entregamos el costo de octubre y ya estimamos el costo el costo de septiembre y ya estimamos el costo de octubre. Y cuando entregamos el costo de septiembre, lo cruzamos con lo que habíamos estimado los primeros días de septiembre. Entonces estamos transpirando y viendo con el chico que hace liquidación de sueldos tan lejos o tan cerca estuvimos. Pero bueno, después le va
encontrando la vuelta y es lindo, digamos. Contado así parece lindo, pero después de unos meses, cuando te da bien, sobre todo, te pones contento. Sí, el tema es cuando lo comparás y ves que no llegás. Claro, los números salieron para cualquier lado. Sí, sobre todo con ese tema. Ahí Hay que empezar a buscar por qué. A ver qué pasó, que no tuve en cuenta, porque te van a pedir cuentas. Y tenés que tener claro, a ver, por qué dijiste un número que en realidad no fue.